nosotros. Gracias, Señor. Gracias. La carta a los romanos no es novedad, pero estamos en este tiempo preparándonos, empezando o ya a comenzar el otoño con justamente mucho que decir. Y si bien tiene una dificultad en poder explicarlo, no significa que sea que no se pueda entender. Sí se puede entender. Y en esta mañana vamos a comenzar esta serie de enseñanzas en cuanto a nuestro equipamiento espiritual, a nuestro conocimiento más profundo en cuanto a nuestra experiencia con Dios. Y el título de la enseñanza de esta mañana es Caminando en Santidad. Y la pregunta es, ¿se puede? La respuesta usted puede decirla sí. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo es esa vida o cómo se vive esa vida en santidad? Hoy vamos a tomarnos el tiempo y vamos a detenernos y vamos a mirar, y espero que usted haya pasado una buena noche para poder que haya descansado, porque así puede tener todas sus antenitas de vinil bien atentas y de esta manera poder recibir esta enseñanza, este cúmulo de ideas bíblicas, que no solamente es necesario tener el cúmulo de ideas bíblicas, ideas correctas, sino que es someterse y sujetarse a esas ideas por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, no es tan solo decir, bueno, yo tengo una idea correcta o tengo las ideas bíblicas correctas, sino que también es someterse y sujetarse a esas ideas, porque de esta manera pasamos a tener madurez. Antes tenemos un conocimiento bíblico correcto, pero no tenemos madurez. Madurez es aquel que tiene las cosas claras, las ideas correctas, y se somete y se sujeta por el Espíritu a esas ideas. ¿Amén? ¿Amén? Bien, muy bien, es la respuesta, ¿sí? O el feedback, ¿bien? Romanos 8, del 10 al 17 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, ¿bien? Para que vivamos conforme a la carne. Y el verso 13, que es el verso en el cual vamos a prestar y vamos a mirar muy detenidamente, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Todos los que son ungidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba quiere decir papito, una relación íntima y afectiva. Clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Volvamos al versículo 13, en donde queremos enfocar nuestra atención, donde dice, porque si vivimos conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay que explicarlo mucho, ¿bien? O vivimos por el Espíritu o morimos según la carne. Este versículo afirma que si usted y yo desea vivir, tiene indefectiblemente, le guste o no le guste, que matar el pecado. Ahora, usted dice, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado es todo aquello que a Dios no le gusta. ¿Qué es el pecado? Es todo aquello que a Dios no le gusta. Bien, la palabra pecado, ya lo habíamos explicado hace mucho tiempo atrás, viene de un vocablo, muy antiguo, que los soldados romanos utilizaban cuando ellos hacían arquería y justamente le enfocaban al blanco, que era el lugar
donde la flecha tenía que ir, y cuando esa flecha no iba al centro en donde tenía que ir, se decía hamartía, que justamente es pecado. El Señor, en su sabiduría, para poder hacernos entender cosas infinitas, cosas que son eternas, utilizó elementos comprensibles a la mente humana para que nosotros podamos entender qué significa el pecado. El pecado significa no pegarle justamente en el centro, no hacer la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que por cuanto, ¿quiénes? Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que la paga de ese pecado, ¿qué es? Es muerte. Muy coincidente con lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. O sea, todo armónicamente conecta en el pensamiento bíblico. Pero usted recordará, como dijimos al principio de esta enseñanza, no es suficiente solamente tener las ideas correctas, es por el Espíritu vivirlas, y de esta manera vamos a experimentar el favor y el poder de Dios sobre nuestra vida. De otra manera vamos a llenarnos de información bíblica, pero a las ciencias, a la verdad, pues no tiene mucho peso en nuestra vida, solamente el conocimiento teológico. Ahora, es cierto que en nuestra experiencia espiritual hay una especie de violencia, ¿bien? Hay violencia, ¿sí? Y esta violencia implica conflicto. Pero esta violencia es opuesta a la violencia egoísta contra las personas, a las cuales encontramos en el mundo natural y que se encarna o se desarrolla a partir de la envidia. Recuerde usted que esta semana veníamos hablando acerca de ello. Y la envidia tiene dos componentes. Uno es el deseo que por ahí no puede ser malo, ¿bien? Deseo que por ahí uno desea algo, lo que fuera. Cuando más espiritual es, justamente desea cosas que son coincidentes con lo de Dios. Pero justamente la envidia se hace envidia porque esos deseos están embebidos con resentimiento. Con un sentimiento que voy sintiendo, voy resintiendo. Y ese sentimiento por justamente el pecado en mi pasado fue marcando mi vida, y de esa manera justamente mi deseo con los resentimientos se van entremezclando y esto genera la envidia. Y la envidia y los celos son hermanitos, gemelos. Porque de esta manera se van desarrollando, y todo lo que dice Gálatas 5 en los versículos 19-20 está hablando acerca del submundo de estos deseos, de estas envidias y estos deseos que están resentidos. Y de esta forma justamente vemos que las personas quienes son egoístas tienen una violencia contra otras personas, pero aquellos quienes somos hijos de Dios tenemos una violencia contra la carne o contra las obras de la carne, ¿bien? No contra otras personas. Como hijos de Dios debemos ser violentos, tenemos conflicto contra las obras de la carne o contra aquellas cosas que están en nuestro cuerpo que no nos llevan a buscar a Dios. Por eso es que el cristiano, usted y yo, no somos violentos hacia los demás, no debemos serlo hacia los demás. Como hijos de Dios entendemos que no debemos serlo. Nosotros, por el contrario, somos violentos hacia nuestro propio pecado, o debemos serlo. O eso es parte de nuestro enfoque a lo cual el Espíritu Santo nos va llevando. Ser violentos contra aquello que nos lleva a pensar mal, contra aquello que nos lleva a hacer las cosas que no son coincidentes con lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es que decimos que usted y yo no somos violentos hacia los demás, sino hacia nuestro propio pecado de nuestra propia carne. Hemos visto en algunas semanas atrás el significado de carne, y en Romanos capítulo 8, versículo 7, dijimos que ya que la mente puesta en la carne o puesta en la carne, bien digo,
es enemiga de Dios. ¿Cómo es la carne? Es enemiga de Dios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Estamos en la carne cuando somos ¿cómo? Cuando somos rebeldes, cuando somos insubordinados y hostiles hacia la dirección de Dios en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Es ahí cuando estamos en la carne. ¿Bien? Fíjense que vamos definiendo estos principios porque estar en la carne significa estar insubordinado y rebelde a lo que Dios dice en su palabra. Esto no se refiere a la apariencia externa, aunque la apariencia externa muchas veces revela lo que hay en nuestro interior. ¿Bien? Por eso es que es tan importante para nosotros hacer morir las obras de la carne. Debemos cortar el suministro de aire con que respiran las obras pecaminosas, quitarle absolutamente la vida. Justamente como decíamos, ¿se acuerdan el ejemplo que hablábamos de la chocolatería o la dulcería y los dulces? El problema no era cuando los agarré y los comí, el problema era cuando salí a caminar, ¿sí? ¿Recuerdan todos esa historia? Bien, ¿alguien no la recuerda? Muy bien, la recuerdan todos. No hace falta poder detenernos en ello. Pero este justamente es el punto. El punto tiene que ver con dónde comienza, en dónde está ese origen para poder luego llegar a poder cumplimentar justamente aquello que a Dios no le agrada. Pero no se preocupe, si por ahí usted tiene algún signo de interrogante o pregunta en todo lo que estamos diciendo, a lo largo de esta enseñanza y de este otoño vamos a dar todas las explicaciones bíblicas. ¿Bien? Por eso las obras pecaminosas deben morir antes de cometerse, cortando la raíz de la desconfianza, hostilidad e insubordinación hacia Dios. Y la mejor manera de hacerlo es entender que la verdad es un elemento externo a mi persona. No es la verdad que yo tengo, sino la verdad que establece la Biblia. Usted recordará en Génesis cuando fue la caída del hombre y la mujer, fue notar específicamente que el diablo lo que hizo fue hacer entrar en duda a los dos sobre la veracidad de lo que Dios estaba diciendo. De esta manera, anteriormente a la caída, lo que Dios decía que era malo, y lo que Dios decía que era bueno, pero al momento en que el hombre decidió lo que estaba bien y lo que estaba mal, fue la raíz justamente de su pecado. La determinación de decir, no, yo creo que tengo, yo creo que voy a hacer, yo creo bajo mis propios preceptos, bajo mi propia visión de las cosas, es la raíz de lo que la Biblia muestra que es el pecado. Y justamente es muy importante que nosotros podamos cortar, hacer morir aquellas raíces de desconfianza. ¿A quién? A la palabra de Dios. De hostilidad e insubordinación. ¿A quién? A Dios. Bien, y fíjense que este es el principio de todos los males a los cuales pues el mundo y nosotros como hijos de Dios muchas veces estamos expuestos. La diferencia entre el mundo y nosotros es que nosotros somos corregidos por el poder de Dios, corregidos por la corrección, la vara correctora de parte de Dios para nuestro bien, para nuestra saludabilidad, sabiendo que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con nuestra vida. Así que en esta mañana, comenzando esta serie de enseñanzas que están justamente dentro del parámetro de Romanos, pudiéramos preguntarnos, ¿cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Porque esa es una buena pregunta. ¿Cómo poder hacer morir las obras de la carne? Bueno, la respuesta es sencilla. Y por sencilla no significa que sea fácil, ¿sí? La vamos a desglosar en esta mañana. La respuesta es, el apóstol Pablo dice, por el Espíritu. El versículo 13 al final dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué hemos de pasar? ¿O qué ha de pasar? Viviréis. O sea que el apóstol Pablo lo deja muy claro.
Las obras de la carne se vencen por el Espíritu. ¿Qué quiere decir Pablo? Bueno, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu es hacer morir el pecado por el Espíritu. Y esta es la clave de la vida cristiana. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. ¿Bien? Ahora usted dice, ok, buen principio, pero igual no lo entiendo. ¿Bien? Porque parece sencillo el poder decirlo, pero ¿cómo aplicarlo? ¿Bien? Entonces, otra pregunta. ¿Qué significa hacer morir el pecado por el Espíritu? ¿Qué significa hacer morir el pecado por el Espíritu? Bueno, hacer morir el pecado por el Espíritu está íntimamente relacionado con Romanos 8:5, que habla acerca de poner la mente en las cosas del Espíritu. ¿Qué tengo que poner en las cosas del Espíritu? ¿Los pies? ¿No? La mente. Antes de poner cualquier cosa, tengo que poner ¿qué? La mente en las cosas del Espíritu. Hermano, si usted no sigue esta receta bíblica, es como decíamos el viernes. Puede ser que el médico le diga, mire, tómese esta pastilla porque se va a morir. Y usted le dice al médico, esta pastilla es muy grande, es muy, se ve muy regordota, no la voy a poder tragar. Y usted no la toma por eso y por un montón de excusas. Si usted no toma la medicina que el médico le está diciendo que usted tiene que tomar, seguramente, si usted tiene una enfermedad terminal, se va a terminar muriendo. ¿Me explico? Lo mismo ocurre con esta receta bíblica. Bien, si usted quiere vencer el pecado y vivir en santidad, pues preste mucha atención a lo que en esta mañana estamos diciendo. Por eso que poner la mente en las cosas del Espíritu es vital, es importantísimo. Debemos poner la mente ¿en qué? En las cosas del Espíritu, ¿bien? Ahora, fíjese, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu ponen su mente. En otras palabras, podemos hacer morir el pecado por el Espíritu al pensar en las cosas del Espíritu. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Vamos de lo más sencillito caminando hacia lo más complicado, pero no difícil, porque si usted aprende que 1 más 1 es 2, seguramente va a saber que 2 más 2, ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces, ahora, nos tenemos que preguntar a esa altura de la enseñanza, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? Porque sería una buena pregunta, ¿bien? Y contestaremos esta pregunta apoyándonos en 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14, donde el apóstol Pablo va explicando, el cual dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, pero el hombre natural, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él le son locuras. Fíjense que aquí tenemos una misma frase que aparece en Romanos capítulo 8, versículo 5, cosas del Espíritu. La pregunta es, ¿a qué se refiere al mencionar las cosas del Espíritu? Y la respuesta es sencilla, a la palabra de Dios. Las cosas del Espíritu son la palabra de Dios. ¿Qué son las cosas del Espíritu? Las cosas del Espíritu son la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu, no por sabiduría humana. Esto es tan sencillo. Las cosas del Espíritu es la palabra de Dios. No la revelación y visión que tuve después de unos tacos al pastor que me comí la noche anterior. No. Las cosas del Espíritu significan justamente la revelación de Dios a través de su palabra. Ahora, así como irónicamente dijimos esto al principio, puede que Dios también se manifieste en sueños y visiones. Esto no es ajeno y nosotros como iglesia entendemos que esto puede ser, pero todo esto dentro del marco bíblico. Ningún sueño o visión se va a ir del marco bíblico. El Espíritu nunca va a hablar algo que no esté en la palabra. Y esto es muy importante y creo que ya lo sabemos. Por eso la palabra de Dios justamente son las cosas del Espíritu, ¿bien?
quien la palabra es inspirada por el Espíritu y no por sabiduría humana, escrita por los apóstoles y sus asociados bíblicos, quienes el Espíritu les ha mostrado. Y hay una cadencia, hay una armonía preciosa guiada por el Espíritu a través de los 66 libros de la Biblia. Amén. Así que, para hacer morir las obras de la carne, como dice Romanos 8:13, por el Espíritu debemos pensar en las cosas del Espíritu. Por la relación que tiene esta frase con el texto de Efesios capítulo 6 y 7, donde Pablo dice que en nuestra batalla contra el mal debemos tomar el yelmo de la salvación y la espada ¿de qué? Y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Sabemos que esta frase implica que debemos pensar en la palabra de Dios y en la Escritura. Esto es de vital importancia. Bien. En mi visita reciente a California, en la oficina del pastor Memo Gómez, hay una espada, pero una espada de verdad, una espada que tiene fácil 2 metros y que fue la primera vez que tuve en mi mano una espada de verdad, ¿sí? El peso que tiene esa espada, hay que tener fuerza para tenerla y máxime para poder ser diestro con esa espada. Fíjense que cuando nos referimos a este pasaje de Efesios y en la visión del apóstol Pablo sobre la espada como esa herramienta que es la palabra de Dios, muchas veces nos equivocamos en cómo aplicar ese principio. Dijimos al principio del mensaje que Dios es un Dios eterno. ¿Cuántos coinciden conmigo? Dios es un Dios eterno y en su eternidad tiene el Señor que explicarnos con una explicación racional algo que supera nuestro razonamiento. Por eso es que la palabra habla acerca del brazo fuerte de Dios. No en la literalidad de que Dios tenga un brazo, o que Dios cuida a sus hijos como los polluelos, como la gallina cuida a los polluelos. Y no es que Dios tenga plumas, ¿me explico? Sino que es una visión del cuidado de Dios, de la fortaleza de Dios. ¿Estamos bien? Esto es parte para poder comprender, dice la palabra, que Dios es espíritu y que nosotros estamos comprendiendo, aún nuestra comprensión es borrosa, pero es clara en lo que Dios quiere enseñarnos, en su revelación. Amén. Fíjense qué notable, porque la Biblia nos muestra, para poder explicarnos en algunas frases o en algunas partes de la Biblia, acerca de que nosotros somos como ovejas, ¿bien? Pero no es que literalmente seamos ovejas. Y usted dice, no, ya sé, yo no soy una oveja. Bueno, pero hay ciertos rasgos en la oveja que Dios quiere rescatar para poder mostrar cómo son los rasgos de aquellos quienes son hijos de Dios. La Biblia dice que no seamos como el mulo. Lo que se refiere es que podemos tener ciertos rasgos mulescos, ¿bien? La Biblia habla de que debemos ser como las águilas, pero está refiriéndose no a la literalidad de que somos águilas, no, a ciertos rasgos en las águilas que son rasgos a los cuales un hijo de Dios tiene que tener. La Biblia dice que seamos astutos como las serpientes, pero no tenemos que ser como una serpiente. Hay rasgos, ciertos rasgos en diferentes elementos de la creación, con lo que Dios va conectando para podernos hacernos entender algo extremadamente, algo infinito a una persona extremadamente finita. ¿Vamos bien? Muy bien. La enseñanza del apóstol Pablo no es ajena a esta. Cuando la Biblia habla acerca de la espada, está refiriéndose a la espada de la palabra de Dios. No es que literalmente usted tiene la espada, ¿me explico? Y que usted le corta la cabeza al pecado. Pues de eso vamos a ver en unos segundos que vienen. ¿Por qué? Porque en realidad, si usted tiene la espada, ¿me explico?
Y la espada, la palabra de Dios, el Espíritu, es una herramienta. Es muy contradictorio lo que dice la palabra de Dios porque el Espíritu es Dios, no es una herramienta. No es como aquel soldado que tiene al enemigo y que dispara con su ametralladora, que el soldado antiguo tenía la espada y le cortaba la cabeza al enemigo. Eso es una comprensión que es muy sutil y que puede llevarnos, recuerde usted, que quien le corta la cabeza al enemigo se lleva la gloria. Así sea con la espada o con la ametralladora. Quien mata al enemigo se lleva la gloria. ¿Me entiende? Y esto es parte justamente de lo que el apóstol Pablo nos está llevando a pensar claramente sobre lo que significa vencer el pecado por el Espíritu. La espada, justamente como dice el apóstol Pablo, es el arma ofensiva utilizada en la armadura espiritual que debemos tomar para pelear nuestra batalla. Ahora, fíjese que Romanos 8:13 la describe como la espada del Espíritu. Bien, si queremos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, la única arma letal en nuestra armadura es la espada, también llamada la espada del Espíritu. El medio para hacer morir el pecado por el Espíritu es la espada. Y la segunda descripción en Efesios 6:17 dice que esta espada es la palabra de Dios, confirmándonos lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él les son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La espada que hace morir al pecado es la palabra de Dios, y hacemos morir el pecado por el Espíritu al pensar las cosas del Espíritu. Pensar en la palabra de Dios contenida en la Escritura, que es la espada del Espíritu. Vuelvo a repetir este concepto. La espada que hace morir al pecado es la palabra de Dios. Y hacemos morir el pecado por el Espíritu, o sea, al pensar las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque pensar en la palabra de Dios contenida en la Escritura justamente es esa espada del Espíritu. Entonces, cuando usted está observando esta realidad en base a este contexto, podemos decir, bueno, ¿cómo es el desarrollo práctico? ¿Bien? Y la practicidad es muy simple. Por ejemplo, hagamos de cuenta que usted es este teléfono inteligente. ¿Bien? Lo apagué antes de dar el ejemplo, no se preocupe. Entonces, usted es este teléfono inteligente. La palabra de Dios es justamente aquel cordón que une al Espíritu a la fuente de energía. ¿Me explico? Es la palabra de Dios quien une a la fuente, que es el Espíritu de Dios, quien recarga este teléfono inteligente. ¿Me va entendiendo? Es aquella palabra, el cordón que une al Espíritu para que el Espíritu pueda limpiar su vida. De otra forma es imposible. ¿Me va entendiendo? No es que usted agarra el arma, ahí te doy enemigo, y machácalo, y machácalo, y machácalo. No, porque usted se lleva la gloria. Se la lleva usted. El que mata al enemigo es quien se lleva la gloria. ¿Me explico? Entonces, cuando vamos entendiendo esta verdad, no se trata de nosotros. Se trata justamente de que nosotros, por la palabra, estemos conectados al Espíritu. Y el Espíritu es aquel que nos hace más que vencedores. No es nuestra fuerza. Esta es la diferencia entre la superación personal y la palabra de Dios. No es que usted es el campeón para cortar la cabeza. No, mi querido. Usted es aquel siervo dependiente que se humilla al Señor, quien cree en la palabra. Porque otra pregunta es la siguiente. La Biblia dice, pedid y se os dará, ¿correcto? Entonces, el planteo racional, espiritual y superficialmente hablando, que alguna vez alguien me dice, bueno, pero ¿por qué no le pedimos directamente a Dios, Señor, decretamos y declaramos que ese pecado se va de mi vida? ¿Por qué no hacemos así? No,
Porque en realidad la gloria también te la has de llevar tú. Dice la palabra que nosotros vencemos al pecado por el oír con fe. Es el oír con fe. ¿El oír con fe qué? La palabra de Dios. ¿Me va entendiendo? Usted está obligado por Dios a oír con fe la palabra de Dios. Y cuando usted oye con fe la palabra de Dios, Dios se glorifica. Y cuando Dios se glorifica, Él hace soberanamente con usted lo que Él quiere. Entonces, y justamente, ¿qué es lo que quiere? Nuestra santidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere en nosotros que vivamos en su voluntad. Por eso la palabra dice, pensad en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que hay virtud alguna, en esto pensad. Entonces la palabra es aquella que llega a nuestra mente y nosotros pensamos y la oímos con cómo la oímos. Por eso es que la santidad y la salvación tienen mucho en común, porque usted fue salvo por la fe en el Hijo de Dios. Y la santidad tiene el mismo principio. La santidad tiene que ver con la fe. La fe de oír ¿qué? La palabra de Dios. No me venga mañana a sacar la espada, decir la espada y le corto la cabeza al diablo. No, quien le corta la cabeza al diablo es Dios, no usted. Y con el diablo me refiero a toda instancia de pecado. Ese es el problema, es ahí donde nos trabamos en nuestra vida de santidad y no avanzamos. Y yo declaro, decreto y diablo inmundo y no se va. Y usted sigue reincidiendo en los mismos pecados. Es más, después hasta lo justifica. Se amarga y le da envidia a aquel que avanza en santidad. Usted dice, ¿cómo le hace? Sencillo. Oye con fe. ¿Qué oye con fe? La palabra de Dios. No es su espada, es Dios. Porque Dios, la espada del Espíritu es Dios mismo, encarnándose en su vida. Recuerde, la espada del Espíritu no es una herramienta, es Dios. Entonces, cuando nosotros decimos la espada del Espíritu, sí, mi hijo, la espada del Espíritu es lo que te conecta a la fuente. Para que cuando estés conectado a la fuente, la energía de Dios te limpie el pecado. ¿Vamos bien? Esto es muy importante, porque no hay otra forma por la cual usted avanza en su santidad. Porque esto es un círculo aburrido cuando usted no entiende este principio. Y si usted no toma esta medicina, lo más probable es que su fecha de caducidad esté pronto. ¿Por qué? Porque usted se desilusiona. Es aquel que sigue una teología como la de la prosperidad. Dios no respalda pensamientos que se le ocurren en su cabeza. Dios respalda su palabra. Y cuando usted justamente no hace lo que dice su palabra, pues Dios no tiene obligación a respaldar lo que usted está haciendo. Pero cuando usted empieza por el Espíritu a escuchar con fe la palabra de Dios, Dios se glorifica en su vida trayendo santidad. Hay un cambio de pensar. Ya no piensa como antes. ¿Me explico? Pero ¿por qué no piensa como antes? Porque usted en su guerra espiritual, usted tiene que pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo buen hombre, aunque no me salga. Y por el Espíritu oro y clamo y batallo y tengo un conflicto interno, no con ustedes, sino conmigo mismo. Entonces eso empieza a producir el efecto deseado en mi vida. Es el Espíritu que empieza a glorificarse. Él se lleva la gloria. Él es el que triunfó, porque yo escuché con fe su palabra. Y al escuchar con fe su palabra, pues esa palabra ha dado el fruto deseado. Y esa palabra hace que pueda pues salir de ese ámbito de esclavitud pecaminosa. Y de esa forma usted ve, comprueba de primera mano que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. No tiene vuelta,
Es sencillamente así. Cuando usted lo ve de esta manera, dice, pero la verdad, ¿qué estuve haciendo? ¿Qué estuve haciendo? Estuve batallando en mis fuerzas y al fin y al cabo era yo el espadachín. Y así me fue. Y no es así. Por esto, esta es la diferencia entre la vida cristiana y un programa de autoayuda. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que es el Espíritu Santo quien es el que obra en nosotros y que vence toda instancia pecaminosa. Por esta razón es tan importante entender el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y no por mi acción, sino por el oír con fe la palabra de Dios. Por eso, en esta instancia, nosotros estamos en capacidad de poder matar el pecado. Fíjese que Romanos 8:13 dice, bueno, tú lo vas a matar, pero es Dios obrando. ¿Me explico? Hay una interacción, No es que, tú lo vas a matar. Eres tú quien no vas a pensar lo que antes estabas pensando, que te lleva a una instancia de inmoralidad o de ausencia de perdón o ansiedad sobre el futuro cercano. ¿Me explico? Eres tú quien tienes que tomar esa acción, pero es la fe en la palabra la que te sostiene y que te hace más que vencedor para seguir adelante. ¿Me explico? Y ahí tú compruebas que el poder de Dios es aquel que al oír con fe, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, todas las promesas que ha dicho Dios son sí en Cristo Jesús. En otras palabras, Jesús pagó cada promesa por aquellos que confían en Él. Por tanto, cada promesa de Dios que usted escucha y cree trae gloria a Jesucristo. Si solo usted ora a Dios y le pide que haga morir el pecado que hay en nuestras vidas y no escuchamos el Evangelio de Cristo o ninguna de sus promesas, entonces Jesús no será glorificado en nuestra santidad y es necesario que Cristo sea glorificado en todas las áreas de nuestra vida. No es usted quien hace la obra, es Cristo obrando en su vida por medio de su Espíritu en medio de nosotros. Esta es la diferencia entre un hijo de Dios genuino y aquel que hace una imitación de ser cristiano. ¿Me explico? Yo creo, hermanos, que este es el principio en este otoño para empezar a caminar en una vida de santidad más profunda. Pero en este conflicto con nuestro pecado, confiando en las promesas de Dios, oyendo con fe lo que Dios tiene para decirnos. Y esto es la manera en la cual Dios se glorifica. Cuando hacemos morir el pecado por el Espíritu, cuando escuchamos y creemos las promesas que compró y aseguró con su sangre, Jesucristo es glorificado. Si usted quiere glorificar a Cristo, tiene que caminar por este camino. Ahora, usted dirá, ¿cómo obra Dios? ¿Cómo es el obrar de Dios? Bueno, el obrar de Dios tiene que ver con tomar cada palabra, cada promesa que Él da en su palabra, y cada promesa, pues, oírla con fe, vivirla con fe en la practicidad de nuestra comunión diaria con Dios, aplicándolo a cada momento de vida. Por ejemplo, cuando usted puede tener presiones en este bendito país que puedan limitarlo en muchos aspectos, la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4 versículo 4 dice: mayor es el que está en vosotros que el que en el mundo está. Fíjese, cada pecado con que usted está batallando, usted le puede asignar a cada uno la promesa de Dios correspondiente a cada pecado para que este pecado muera. ¿Cuál es justamente la situación? Bueno, es la presión, es el temor hacia el futuro. Pues el Señor te dice: mayor es el que está en vosotros que
que el que en el mundo está. Entonces usted empieza a orar con fe y a escuchar con fe la palabra de Dios. Y si Dios está por usted, pero no es solo repetirlo de la boca para afuera. ¿Me entiende cuál es la diferencia? Y esto lleva a hacer morir esa ansiedad. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué? ¿Quién sabe? Por ahí hasta te corten la cabeza. Puede ser. No estás ajeno. ¿Qué puede pasar? ¿Quién sabe? Ahora, lo que pase, Dios ya lo sabía el día anterior. Él ya lo sabía. Él sabía el 10 de septiembre lo que iba a acontecer el 11. Y no lo impidió. No entendemos, como usted no puede entender por qué, pero está en la soberanía de Dios. Y esto es fe, porque es confiar en Dios a pesar de las adversidades. Dice Isaías capítulo 41, verso 10. Y si llegara a ocurrir, dice, el Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, cuando el miedo te dice, ¿y si llegara a ocurrir, qué pasa? ¿Qué pasa si llegara a ocurrir? No tengo accidentes, pero si llegase a ocurrir, ¿qué pasa? No tengo aseguranza, pero si me llegase a enfermar, ¿qué pasa? Y ahí póngale lo que usted quiera. Entonces el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor te va a sostener. Pero es una batalla, ¿no? Es fácil decirlo en un ámbito estrictamente muy, digamos así, muy cómodo para algunos, pero para otros que están batallando con esta instancia de miedo en diferentes escenarios, fíjense que justamente es esa palabra que es ese cordón, ¿sí?, que se conecta a la fuente de energía que es el Espíritu y que nos va llenando. Obviamente que el ejemplo también es muy limitado, ¿no? Tome solamente eso. No es la literalidad, pero para poder hacernos entender esta verdad eterna. Bien, cuando la preocupación emerge, cuando usted está preocupado, la fe responde, el oír con fe responde. Como dice Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Va entendiendo cómo es? Fíjense cómo va creciendo usted en la madurez espiritual y cómo usted va justamente aniquilando esa instancia de pecado. ¿Sí? Recuerdo hace un tiempo unos compañeros de seminario que fueron al lejano oriente a ministrar y de ese país los deportaron, pues, ¿no? Y ellos mientras iban saliendo estaba en peligro su familia, y pudieran, obviamente que ellos me decían, pudiéramos haber salido cansados, fastidiados, que esto, haber dicho un montón de cosas, enojadísimos, pero Dios trató con nosotros. Dios nos dejó unas semanas más para hacernos notar, nuestra pecaminosidad de nuestra vida y corregirnos. Y entender que si Dios nos sacaba de ese lugar, era lo mejor que nos podía pasar, aún sin poder entenderlo. Y fíjense cómo la mentalidad espiritual, el oír con fe la palabra de Dios, va quitando todas esas situaciones de pecado que va corrompiendo nuestra vida y que no nos permite vivir en santidad. Cuando la duda y la frustración se burlan diciendo, esto es una pérdida de tiempo, esta gente nunca va a cambiar, o tú nunca vas a cambiar. El Señor te dice en Marcos 10:27,
Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y cuando usted escucha esta palabra, oyendo con fe, ¿qué? La palabra de Dios, no otra cosa. Oyendo con fe la palabra de Dios, es esa arma, es esa espada del Espíritu que aniquila toda instancia pecaminosa. Es ese conector hacia la fuente de energía, que es el Espíritu limpiando mi vida, corrigiendo y rectificando mis pasos. Por eso, mi querido, haga morir las obras de la carne por el Espíritu, no por su propia sagacidad o por sus propias acciones, que esas acciones son las obras de la ley. Mate al pecado por el Espíritu, no por sus propias acciones. Glorifique a Cristo tomando la espada del Espíritu, las promesas de Dios compradas por la sangre de Cristo, y afírmese en ellas. Cuente con las promesas de Dios, satisfágase en ellas. El poder del pecado ha sido quebrantado, quebrado. El pecado no tiene dominio sobre usted. Jesucristo es quien debe ser glorificado en su vida. Ni más ni menos. No es difícil. Tal vez usted lo hace muy complicado. El oír con fe la palabra de Dios es la clave para salir del hoyo en el cual usted se encuentra. Y como dije, las apariencias engañan. Nosotros rostros vemos, somos como los 10 discípulos que creían que Judas era buena onda. Tal vez no tenemos tanto discernimiento, pero porque somos ovejas. Pero solo usted sabe que sabe dónde está. Y mire, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si usted no camina en santidad, usted está próximo a su día de caducidad. Y para caminar en santidad, tiene que oír con fe la palabra de Dios. De otra manera, usted está, mi querido, está perdido. Así como usted oye con fe la palabra de Dios, tiene que oír con fe primeramente para encontrarse con Cristo, para recibirlo por la fe y recibir por la fe la obra que Cristo ha hecho a su favor. Si usted dice, bueno, yo no conecto con nada porque obviamente nunca he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador, tal vez hoy sea el día en el cual está oyendo con fe lo que Cristo ha hecho en su vida, porque reconoce por el Espíritu lo mugroso que se encuentra su corazón. Y esto solo lo hace el Espíritu. Cuando usted mira hacia atrás y ve pura devastación, ahí Dios no estuvo. Y si usted en esta mañana encuentra que su vida está en pura devastación, que está en la lona, aunque se encuentra bien paradito, pero está bien con un knockout en la lona, o usted en esta mañana tiene la oportunidad de recibir y encontrarse con Cristo, pedirle perdón por sus pecados y pedirle que Él venga a limpiar su vida. Y de la misma forma en que usted en esta mañana puede recibir a Cristo, continúa en la vida de santidad, oyendo con fe las promesas de Dios. Y Él empieza a darle la victoria en cada situación en la cual usted está viviendo. Vamos a orar. Lo invito a quien tiene su rostro, vamos a orar. Padre, dice tu palabra que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo tuyo. No por obras o acciones que hagamos para que podamos gloriarnos y decir yo fui lo suficientemente bueno que Dios me necesitaba. Padre, en esta mañana por fe hay hijos tuyos o aquellos quienes tú has creado que se convertirán en hijos tuyos, haciendo lo correcto. Padre, en esta mañana recibe la oración de aquellos quienes están entregando su vida a ti, quienes están reconociendo su pecaminosidad y quienes están clamando a ti para que tú los limpies,
y les des una nueva vida, un hambre y un deseo de servirte y de seguirte. Pero Padre, en esta mañana también oro por aquellos quienes ya te han recibido. Y Padre, quienes en esta mañana están entendiendo que para vencer el pecado, Señor, necesitan creer en tus promesas. En esa promesa que tu palabra afirma, que tú nunca nos desampararás, ni nunca nos dejarás. Padre, porque por fe hemos sido justificados. Pero en esta mañana entendemos que también por fe hemos de ser tan santificados. Padre, ayuda a tus hijos en esta mañana a poder vivir por fe en el oír tu palabra. Y de esta forma, Señor, crecer en su camino en santidad. Que al iniciar, Señor, el otoño en este año que está casi terminando, Padre, pueda haber un crecimiento como nunca antes lo hubo. Porque son tus hijos quienes oyen con fe tu palabra y se mantienen en ella a pesar de los embates del pecado, de su naturaleza pecaminosa, de los vientos huracanados de este mundo. Porque tu palabra es aquella roca, Señor, aquella roca firme en la cual podemos construir nuestra vida. Permite que tu palabra ministre a cada uno de tus hijos en ese diálogo interno que cada uno de ellos tienen, conforme a cómo tu espíritu va llegando a lo más profundo de su vida, ya que tú los has llamado para no jugar con ellos, sino para hacerlos crecer en santidad. Padre, permite que tus hijos crezcan en santidad, porque ese es tu propósito. En el nombre de Jesús.